Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar un poco de Salem Slot, esta película que ha salido ahora en estos días. Considerada terror sobrenatural y vampiros, escrita y dirigida por Gary Doberman, pero basada en la novela del 75 de Stephen King, El misterio de Salem Slot. Esta sería una especie de tercera adaptación, pero es la primera en formato película que fue prácticamente producida por New Line Cinema, Atomic Monster y Vertigo Entertainment, pero distribuida directamente al streaming, al servicio Max. Bueno, la trama sigue básicamente un escritor que vuelve a su ciudad natal que se llama Jerusalem Lot, en busca de inspiración y descubre de que hay un vampiro. Este vampiro ha llegado porque, digamos, uno de los Striker contrata a un hombre para que lleve a una vieja casa que compró una caja con cuidado y demás. En esa caja hay un vampiro. Es así de simple la trama. Luego este vampiro lo que va a estar intentando es conseguir adeptos, ¿no? Los groupies del vampiro, podríamos decir. Y de esta manera se va a ir formando una invasión en Salem Slot, en donde va a haber una enfermedad, una anemia, un tipo de anemia perniciosa, creo que le dicen. En donde va a empezar a morir gente, gente que va a empezar a transformarse, y de a poco el pueblo va a ir sucumbiendo a la maldición de este vampiro. Te van a explicar un poco cómo son estas reglas de los vampiros y sobre todo, y a Stephen King le gusta mucho usar niños, ¿no? Esta película es buena porque acá prácticamente sabes de que el prota seguramente no muera, pero cualquiera puede morir. Acá mueren niños, mueren hombres, mujeres, viejos, jóvenes, acá no importa. Acá muere todo el mundo. Acá no importa si tenés una esposa, un interés romántico, vas a morir. La brutalidad con la cual son asesinados, sobre todo los niños, se sugiere en algunos momentos, pero en otros momentos es muy explícito. El CGI no es el mejor, pero no me molestó. Cuando vi el producto final, que ya estaba pulido y arreglado, así como el pueblo y la casa en donde va a quedar viviendo este vampiro, que es una casa muy antigua, arriba de una colina, que le da ese aire de misterio y, digamos, mal augurio de todo lo que va a venir. La ambientación, no hay ninguna queja por ahí. Y tenemos a este muchacho que en un momento de la Petri, en donde va a ser uno de los que va a descubrir qué está pasando, quién está detrás de todo, ¿no? Otro grupo de protagonistas que van a estar ahí va a ser el sheriff, que, bueno, prácticamente es una persona que está totalmente derrotada. Tenemos a Burke, que Burke va a ser el encargado de un poco decir, bueno, acá tenemos vampiros, gente, no podemos quedarnos quietos, es el de los primeros que descubre de que hay vampiros en Salem Slot. Y tenemos a la doctora Cody, que, bueno, la doctora Cody actúa bien, descubre, digamos, un par de maneras digamos, de prevenir la transformación si te muerden, porque a ella le pasa, pero tiene que ser instantáneo. Si no es instantáneo, no funciona esto. Una vez que el virus está dentro, ya no se puede prácticamente hacer nada. Del punto de vista estético está bien. Del punto de vista del ritmo que tiene esta película es muy bueno. Empieza contándote y dándote un poco, ¿no? Un cura que está perdiendo la fe o que ya la ha perdido, se ha entregado al alcoholismo. Un sheriff que se ha dado por vencido por el pueblo, considera que el pueblo ya no vale la pena, ni siquiera para proteger. Y luego tenés a este escritor que está buscando un poco su pasado, ¿no? A los 9 años pierde a sus padres y él se va a vivir con sus tías, creo, su familia extendida, creo que es lo que dice.
y luego vuelve en busca de un poco de respuestas, ¿no? Te va a explicar un poco cómo ha hecho este vampiro para subsistir. Y lo que hace el vampiro es corromper gente para que haga el trabajo de día, ¿no? Digamos, lo cuiden a él. Y va a ir eligiendo, si muere uno va a elegir a otro y le va a ofrecer a través de la codicia, ¿no? Tocando hilos como puede ser la codicia y otras cosas, les va a ir, digamos, corrompiendo de tal manera para que les sirvan a sus fines. Me gustó mucho eso y sobre todo cómo está desarrollado en el personaje de Striker y sobre todo de la madre de la protagonista. También me gustó el tema de las cruces, no basta con hacer una cruz, sino que la tenés que bendecir de alguna manera, decir algún salmo o algo como para tratar de bendecirla y no puede ser hecha con dos ramitas, tiene que ser hecho con algo fuerte, justamente por el poder que va a manejar. Estéticamente me pareció muy buena la idea. Eh, el diseño del vampiro me parece genial, me encantó. Y un poco lo que vas a ver con los distintos vampiros que te vas a ir encontrando, lo que es el área de maquillaje, está espectacular. La sangre tiene, no se preocupen que van a tener bastante. Y hay un par de fumadas, sí podría decir que, bueno, es una película de acción, de vampiros, quisieron darle un poco más de ritmo. Pero básicamente lo que me gustó es que la mayor parte del tiempo actúan con cierta racionalidad los personajes. Excepto al final con la lucha contra el vampiro final. Creo que la lucha contra el vampiro final es, en un momento decís, no hijo mío, ¿qué estás haciendo con esto? Eh, Está bien igual, porque creo que ya se estaban quedando sin tiempo y vamos rumbo ya a las 2 horas. Entiendo por qué tuvieron que apresurar toda esa parte. No lo veo tan mal, tampoco veo mal. Hay una parte muy, ¿cómo decirlo? Muy de Nosferatu, ¿no? Que está la luz de un proyector atrás y aparece el vampiro y vos decís, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me daba risa, pero me acordaba de eso y decía, bueno, como alusión está bien todo esto de teatralidad que siempre está alrededor de los vampiros. Entonces, al final del día yo diría que esta es una película. Para pasar un buen rato, te sentás y la pasás muy bien. Les recomiendo que vayan a la serie. La serie creo que va a completar los agujeros que... no sé si agujeros, porque esta película, si no conoces la historia original, no te van a quedar muchos agujeros en realidad. Esto está hecho para más que nada para público casual y el que haya visto la serie va a decir, ah, mirá, bueno, está, más o menos compactaron todo. Pero si quieren una experiencia más amplia, vayan a la serie. Hay una serie de Stephen King que es espectacular, que creo que la van a disfrutar. Y también tienen un largometraje así que bueno, decirles, se recomienda completamente esta película. Amantes del terror, de los vampiros, por favor, no se la pierdan, véanla y después me comentan qué les pareció. Pero si la vieron, coméntenme a ustedes qué les pareció, les gustó, no les gustó, les parece que es, digamos, una película que está bien, les parece que es una película que está mal, que no cumple al menos con las expectativas, lo cual puede ser, no voy a decir que no, aunque, debo decir, no esperaba mucho. También puede ser de que esa, digamos, falta de justamente de expectativa haya jugado a favor. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Saludos a todos y hasta pronto.